llegamos a nuestro consultorio legal y vámonos a un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando usted es un presunto responsable de un delito? Lo llevan ante el Ministerio Público, lo privan de su libertad y lo llevan ante la Fiscalía para saber cuál es su situación jurídica, pero usted no tiene la menor idea de que si lo que está sucediendo es correcto o no es correcto. Por eso debe de tener muy en cuenta cuáles son sus derechos y para esos derechos nos viene a hablar nuestro licenciado, abogado y doctor en Derecho, Marco Chávez. Jackie, buenos días. Marco Chávez, qué gusto tenerte aquí. Pues sí, es muy importante lo que tú dices porque no sabemos a qué tenemos derecho en el momento en el cual somos detenidos. En primer lugar, hay que entender que la ley dice, inmediatamente que seas detenido, tienes que ser presentado ante el Ministerio Público. ¿Qué significa inmediatamente? Inmediatamente es el tiempo estrictamente necesario en trasladarte desde el lugar de tu detención física y material hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. Una vez que llegas con el Ministerio Público, tienes el derecho de avisar a cualquier persona, cualquier familiar, cualquier amigo que estás detenido. Tienes el derecho también a consultar con un abogado de tu elección y entrevistarte a solas con él para que le digas exactamente qué hiciste o qué no hiciste. Y también para enterarte por qué te detienen, para ¿no? que te puedas defender. No es lo mismo defenderte cuando sí hiciste algo a cuando de verdad no hiciste nada y se te confundió por a lo mejor la vestimenta, ¿no? Que sí pasa. Entonces en ese momento tienes el derecho de entrevistarte a solas con él para que le digas qué pasó y qué no pasó. Posteriormente tienes también un derecho de ser ingresado a una celda en condiciones dignas. ¿A qué se refiere en condiciones dignas? En condiciones que no menoscaben tu derecho humano como ser humano. Y muy importante, y eso lo tiene que saber todo el mundo, tienes el derecho a no ser de ninguna manera torturado. ¿Qué significa la tortura? La tortura no solamente es una cuestión física, sino también una cuestión psicoemocional. Hay tortura psicoemocional. De hecho, México ha suscrito tratados internacionales, uno de ellos se llama Protocolo de Estambul, que fue firmado en Turquía, que tiene por objeto documentar, es un manual para documentar cuando una persona ha sido torturada, porque violenta tu derecho humano de seguridad jurídica y evidentemente está totalmente prohibido en México y en el mundo. Tienes el derecho que estando en la celda en la que se te asigne, estés en una celda, como dijimos, digna, limpia, y tienes el derecho a que si tus ropas van a ser utilizadas para la investigación, que se te den ropas. Tienes el derecho también, si estás lesionado, a que se te dé asistencia o auxilio médico. Inclusive hay mucha gente que está lesionada y cometió un delito. Por ejemplo, alguien que robó, se cayó y se rompió un pie, tiene el derecho a estar atendido médicamente, obviamente con una custodia de la policía. Y también el derecho de la presunción de inocencia, ¿verdad, Marquito? Porque muchas veces también el tratamiento a estas personas es como si ya fueran culpables cuando no hemos llegado a un juicio. ¿Cuánto tiempo te pueden detener máximo hasta que empiece el proceso? Muy buena pregunta. El término máximo que puedes estar a disposición del Ministerio Público son 48 horas. Término que es fatal en materia penal, significa que no me puedo pasar 1 minuto, 2 minutos, hasta 48 horas. Antes de esas 48 horas tengo que estar o a disposición de un juez de control o en libertad por falta de elementos, con la salvedad de que se puede investigar posteriormente porque en esas 48 horas no fue un tiempo suficiente. Hay una excepción, hay que comentarla, que son 96 horas, pero cuando hay delincuencia organizada. O sea, y tan recientes estos acontecimientos, vale la pena que la gente lo sepa. Hay muchas situaciones por las cuales te pueden privar de tu libertad y llevarte ante el Ministerio Público. Unas pues podrían ser como leves y otras son más graves, pero en base a eso te determinan o te tratan o te llevan o no tiene nada que ver o te tratan de la misma forma. En estricto sentido tiene que ser igual, que te hayas robado una cosa en un supermercado, a que hayas cometido un delito de alto impacto, en estricto sentido debe ser el mismo tratamiento, porque como bien dijo Leslie hace ratito, existe la figura, que además es un derecho humano de presunción de inocencia. ¿Qué significa? Todos somos inocentes en tanto el Ministerio Público rompa y destruya esa presunción de inocencia, porque la carga de la prueba en este sistema le corresponde a la Fiscalía. Pero es que aquí parece al revés, aquí todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Sí, y tú dices algo importante y a veces lamentable. En este sistema de justicia y en el anterior, delitos de alto impacto como feminicidio, como secuestro, como trata de personas, primero se te detiene y luego se te investiga.
Y lo que hemos dicho es que en un Estado de Derecho democrático se tiene que investigar primero, como en Europa, y después detenerte. Justamente, ¿y qué pasa cuando estos derechos son vulnerados, cuando has sido maltratado, de repente obligado a dar una testificación que te inculpe? ¿Pasa hasta que después termina tu proceso, lo denuncias o es a la par? ¿Y Pues, qué es lo que debemos hacer? Tú ¿A puedes dónde? denunciar, por ejemplo, si fuiste torturado, tú puedes denunciar, dice, de oficio o a petición de parte, tú puedes señalar lo que se llama el protocolo de Estambul y en ese momento se le tiene que dar intervención a las autoridades porque te vuelves víctima del Estado. Y si hay muchos casos, estamos hablando de tercera década del siglo XXI y sigue existiendo tortura todavía. En América Latina, digamos, tenemos esto muy presente y es algo que se tiene que ir terminando con el tiempo porque vulnera el derecho humano de la presunción de inocencia. ¿Y qué pasa si yo en ese momento llego, pero yo no tengo abogado, no tengo el recurso económico para contratar un abogado y estoy sufriendo de abuso por parte de las autoridades? ¿Cómo procedo? Muy importante esta pregunta. Si tú no tienes las condiciones económicas para contratar un abogado privado, el Estado tiene la obligación de asignarte un abogado. Se llaman defensores públicos y la verdad son muy buenos. Lo que pasa es que tienen muchísima carga de trabajo y es materialmente imposible que le den tanta atención a un asunto. Pero lo tiene que haber y tiene que tener las mismas condiciones de un defensor privado, defensor público. Ahora, hay una figura en la que México ha sido muy polémica por el exceso de uso de este tipo de, vamos a decir, detención, que es el tema de la prisión preventiva. ¿En qué casos aplica realmente la prisión preventiva y cómo puedes saber si tú estás siendo parte de estos delitos que tienen que tomarse esa decisión? Para la prisión preventiva oficiosa tenemos la Constitución, el artículo 19, en su párrafo quinto, en el cual te habla de un catálogo como de 24, 25 delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. De hecho, el Estado mexicano ha sido denunciado y condenado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de que es el único país en América que tiene esa prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasa? Que con una prisión preventiva oficiosa prácticamente ya no hay debate, aunque lo dicen diferente los jueces y te dicen no es automático, realmente sí es automático. Ningún juez, por ahí hay jueces muy valientes que determinan que es inconvencional porque va en contra de los tratados internacionales y convenciones que ha firmado el Estado mexicano con el resto de países. Sin embargo, en este caso, pues se menoscaban mucho tus derechos, porque estar en la cárcel realmente es un infierno como tal. Pero luego no se cumplen todos estos derechos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se cumple el plazo de tiempo de estar en el Ministerio Público y luego inmediatamente te quieren trasladar a prisión? Te voy a comentar algo, Jackie, Leslie, esto es muy interesante. Hay jueces del sistema de control, por ejemplo, digo uno porque me viene a la mente, es un gran amigo, pero es gran jurista, que es Ricardo Ojeda Gándara, y él dice, si el Ministerio Público le tolero hoy que me traiga al detenido a la hora 48 con un minuto, el día de mañana me lo va a traer a la hora 48:15, 48:30, 49, mándamelo cuando quieras. Entonces es muy rígido en ese sentido y muy estricto este juez, y la mayor parte de los jueces tienen que ser así, porque entonces acotas al Ministerio Público a que no vulnere esas 48 horas. 48 horas son 2 días. Sí. Tiempo más que suficiente para que reúna elementos el Ministerio Público para que te ponga a disposición del juez a través de una carpeta de investigación que se va a hacer carpeta judicial por la judicialización que hace el Ministerio Público. Pero justamente si no se encuentran esas pruebas y no se puede armar la carpeta en esas 48 horas, la persona quedaría en libertad, ¿verdad? Queda en libertad por falta de elementos, pero ¿qué pasa? No es una libertad absoluta. El día de mañana el Ministerio Público, sin ya tener esas 48 horas, puede tener muchos días para investigar, para reunir actos de investigación y si considera que hay elementos suficientes, solicitar un citatorio, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión ante el juez de control. Y serías llevado ante el juez de control ya en una periodicidad diferente a las 48 horas. Es decir, no significa que porque te vas libre, salvaste, ya claro. te salvaste. Sí, mucha gente piensa, ¿no? Ya me fui, ya gané. No, puede ser que el Ministerio Público tarde más tiempo y que reúna esto y te lleve con el juez de control el día de mañana. ¿Puedes hacer una denuncia posterior?
Por ejemplo, a mí me tocó un caso de que a mí me llevaron detenida al Ministerio Público solamente porque traía una lata en la mano que ni siquiera estaba abierta y me pidieron dinero para dejarme salir. no, bueno. Y entonces dije, yo no tengo el dinero. Me dijeron, entonces te vamos a llevar a... Me acuerdo de eso que me comentaste. Sí, entonces se puede hacer una denuncia posterior a esos eso hechos. como tal, que nos comentas, que nos comentaron alguna vez, es extorsión. Y hoy la extorsión está, obviamente en ese tiempo no estaba tan penada. Hoy hay una ley especial para el delito de extorsión que tiene penas altísimas de hasta 63 años. Pero eso que te pasó, obviamente por estar tomando bebidas en la vía pública ni siquiera es delito. Es una falta administrativa que va en contra de la ley de cultura cívica. Y en ese sentido, ni siquiera era Ministerio Público, era juez cívico. Es que justamente por eso es que se hace este tiempo desde que te detienen hasta que te presentan en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Para minimizar esas situaciones. ¿Qué pasa si te tienen dando vueltas ahí, te están pidiendo cosas y demás? ¿Qué tienes que hacer si no te llevan inmediatamente al Ministerio y esto Público? es muy grave, sí pasa todavía. Sí. Si te están dando vueltas, así como tal, como coloquialmente decimos, antes de presentarte ante una autoridad, pueden cometer el delito de privación ilegal de la libertad. Y si te piden algo a cambio, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro express. Por eso la autoridad tiene que ser muy inteligente para no caer en esto, habiendo tantos dispositivos legales. La Ciudad de México tiene más de 90,000 cámaras de C4. Pues yo estaba leyendo estadísticas, Marquito, y vi que más que en temas de que las personas que están en la cárcel sin juicio, el mayor número es en mujeres, de la población femenina. ¿Qué es lo que pasa cuando te encierran y no termina el juicio nunca o nunca empieza? Ahora hay una disposición que dice que si estás en la cárcel y pasan 2 años y no se te ha dictado una sentencia, tienes la oportunidad de que se te cambie la medida cautelar. Sin embargo, el nuevo sistema privilegia los tiempos. Pasó algo que con la pandemia se desfasaron mucho los juicios. Por ejemplo, hoy hay juicios que estamos llevando en el 2026 que vienen de 2023 y 2024, porque está muy colapsado el sistema de justicia. Por eso vale la pena, como un día dijimos aquí, que accedan a los mecanismos alternos de solución de conflictos, al acuerdo reparatorio, a la suspensión condicional o al mismo procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada para no llegar a un juicio. Pero ¿cuáles son las principales situaciones por las cuales te tienen que llevar a un Ministerio Público? Porque en este caso, por ejemplo, en la vía pública solamente se requiere un juez cívico. Yo vi a una persona que estaba tomándose una cerveza y al pobre muchacho lo golpearon antes de llevarlo. Entonces, ¿cuáles son los principales que sí te pueden llevar al Ministerio Público? La forma en que te pueden presentar ante el Ministerio Público son 2. Una, que exista flagrancia, que platicamos la semana pasada, que te detengan cometiendo el delito. Y número 2, la cuasiflagrancia, que es el señalamiento de un testigo, de un coimputado o de una víctima que vea, por ejemplo, que apriete el botón de pánico y que diga, acaban de robar en este momento, que hagan una búsqueda por cuadrante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se aboque a buscar una persona con las características físicas y descripción que tú le hiciste, y en ese momento que te busquen. Si te encuentran, entonces hay cuasiflagrancia, porque dice la ley que tengas instrumentos, productos, objetos del delito, o en su defecto, que haya indicios razonables de que lo cometiste. Muchísimas gracias. Qué importante este tema. Espero que haya notado todo para que usted siempre se pueda defender. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más.